En la penumbra de mi cuarto, el rumor del mar Cantábrico se colaba por la ventana entreabierta, trayendo consigo el olor salado de Santander. Mis dedos, curtidos por los años, se deslizaban sobre la tela de lino, bordando con hilo rojo una rosa que parecía sangrar en cada puntada. Era mi refugio, mi manera de hablarle al mundo sin abrir la boca. A mis 58 años, Martina Delgado, viuda desde hacía una década, había aprendido a encontrar consuelo en los pequeños actos de creación. Pero en aquella casa, en la calle Vargas, mi existencia se reducía a los caprichos de mi nuera, Lorena. Desde que me mudé con mi hijo Pedro y su esposa, tras la muerte de mi esposo, mi vida se convirtió en un eco de lo que fue. Lorena, con su voz afilada como el viento que corta la playa del Sardinero, me trataba como a una sirvienta. Martina, friega los platos. Martina, plancha esto. Martina, no estorbes. Sus palabras eran agujas que se clavaban en mi orgullo, pero yo callaba, por Pedro, por la paz de la casa, por la niña. Mi nieta Alejandra, de apenas 7 años, era el sol que iluminaba mis días grises. Sus rizos castaños y sus ojos curiosos me recordaban a mi propia infancia, cuando corría libre por las callejuelas empedradas de esta ciudad, soñando con un futuro que nunca llegó. Aquella mañana, mientras bordaba en el silencio del amanecer, escuché los pasos de Lorena bajando las escaleras. Su perfume dulzón, como jazmín empalagoso, llenó el aire antes de que su figura apareciera en la cocina. Martina, ¿no has preparado el desayuno de Alejandra? ¿Qué haces ahí sentada perdiendo el tiempo? Su tono era un látigo y sus ojos, de un verde frío, me atravesaban con desprecio. No respondí. Me limité a guardar la tela en mi regazo y levantarme para calentar la leche. El mar allá afuera rugía como si quisiera gritar por mí. El día transcurrió como siempre. Tareas, órdenes, el peso de su desdén. Pero algo cambió al atardecer. Mientras colgaba la ropa en el patio trasero, con el rumor de las olas acompañándome, vi a Lorena salir de la casa con un vestido ajustado que no era para los ojos de mi hijo. Se montó en un coche desconocido y el hombre al volante, de cabello oscuro y sonrisa confiada, no era Pedro. Mi corazón latió con fuerza, no por sorpresa, sino por una certeza que llevaba meses creciendo en mi pecho. Lorena tenía un amante. Esa noche, mientras Alejandra dormía, me senté junto a su cama, observando su rostro tranquilo. El mar susurraba mis secretos, y en mi corazón supe que no podía seguir permitiendo que Lorena la descuidara. La niña llegaba del colegio con el uniforme arrugado, el cabello desordenado, y una tristeza que no debería hasta habitar en unos ojos tan jóvenes. Lorena apenas le dedicaba tiempo, siempre ocupada con sus salidas o sus interminables charlas telefónicas. Pedro, mi pobre hijo, cegado por el amor, no veía nada, pero yo sí. Y en ese momento, con el rumor del Cantábrico como testigo, juré que protegería a Alejandra, costara lo que costara. Al día siguiente, mientras caminaba por el paseo de Pereda, con el viento salado enredándose en mi cabello gris, comencé a trazar un plan. No sería fácil. Lorena era astuta. Y yo, una mujer invisible a los ojos de todos, tendría que encontrar la fuerza para enfrentarla. El mar, con sus olas inquietas, parecía animarme, susurrándome que la resiliencia nace de las tormentas. Me detuve frente al palacete del embarcadero, su blancura reflejando la luz del sol, y sentí que algo en mí despertaba. No era solo una abuela, era Martina, y aún tenía fuego en las venas. El mercado de la esperanza bullía de vida aquella mañana. Los gritos de los pescaderos, el olor a salitre y a especias, el roce de las cestas contra mi falda, todo me envolvía mientras cargaba una bolsa de naranjas y un ramo de perejil. Santander despertaba con su ritmo habitual, pero yo caminaba con un propósito nuevo, uno que ardía en mi pecho como una brasa. El mar Cantábrico, visible desde la calle, era un espejo de mi alma, tranquilo en la superficie, pero con corrientes profundas que nadie veía. Cada paso que daba, cada aroma que respiraba, me recordaba que aún tenía fuerza para cambiar las cosas. En casa, la rutina seguía su curso implacable. Lorena, con su cabello perfectamente peinado y un vestido que parecía gritar su desprecio por mi apenas me miraba mientras dejaba una lista de tareas sobre la mesa. Martina,
asegúrate de que Alejandra coma algo decente hoy. No quiero que llegue al colegio como pordiosera. Su voz tenía ese filo que cortaba más que las palabras mismas. Asentí, con los labios apretados, mientras mis dedos apretaban el borde de la mesa. Pero en mi interior algo se retorcía. Había visto a Alejandra esa mañana, con ojeras bajo sus ojos castaños, buscando mi mano en silencio mientras Lorena hablaba por teléfono, ignorándola. Esa tarde, mientras ayudaba a Alejandra con sus deberes en la mesa del comedor, noté algo que me heló la sangre. Entre sus cuadernos había un dibujo, una niña pequeña, de rizos, sola en una esquina, mientras dos figuras adultas se alejaban. ¿Quiénes son, cariño?, pregunté, manteniendo la voz suave. Alejandra bajó la mirada, sus dedos jugueteando con el lápiz. Mamá y papá, susurró. Siempre están ocupados. El mar desde la ventana abierta parecía contener el aliento. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir siendo cómplice de ese abandono. Esa noche, mientras Lorena salía otra vez con una excusa vaga y Pedro trabajaba hasta tarde, me senté en el sofá con una taza de manzanilla. El aroma cálido de la infusión contrastaba con el frío que sentía en el alma. Recordé mi propia juventud, cuando corría por las playas del Sardinero con mi esposo, Antonio, sus manos cálidas envolviendo las mías mientras el viento nos reía. Él me había enseñado a ser fuerte, a no doblegarme ante las tormentas. Pero ahora, viuda y relegada a un rincón de mi propia familia, sentía que había traicionado esa lección. Hasta ahora, al día siguiente, me armé de valor y fui al Centro Botín, un lugar donde el arte y el mar se encontraban en un abrazo eterno. Allí, entre las paredes blancas y las vistas al Cantábrico, conocí a Carmen, una antigua amiga de mi juventud que ahora trabajaba como voluntaria. Su rostro, surcado por arrugas, se iluminó al verme. Martina, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Su calidez fue un bálsamo, y mientras tomábamos un café en la terraza, con las olas rompiendo a lo lejos, le conté todo. El desprecio de Lorena, el abandono de Alejandra, el amante. Carmen escuchó en silencio, sus ojos oscuros brillando con empatía. Tienes que hacer algo, Martina, por la niña, por ti, dijo, apretando mi mano. Sus palabras resonaron como el eco del mar, y supe que tenía una aliada. Esa noche, mientras bordaba bajo la luz tenue de una lámpara, tomé una decisión. Empezaría a reunir pruebas del descuido de Lorena. No sería fácil, pero el mar con su constancia me recordaba que la transformación comienza con un solo paso. Cada puntada en la tela era un voto de resistencia, un recordatorio de que, aunque me llamaran vieja o inútil, aún tenía el poder de cambiar el destino de mi nieta, y el mío. El aire salado del Cantábrico se enredaba en las cortinas de la sala, trayendo consigo el eco de las gaviotas que sobrevolaban el paseo marítimo. Era una tarde de sábado, y la casa estaba en silencio, salvo por el leve crujir de mi mecedora mientras bordaba. Mis manos, temblorosas no por la edad, sino por la furia contenida, daban forma a un nuevo diseño, un faro en medio de una tormenta, con el mar embravecido a su alrededor. Cada puntada era un recordatorio de mi propósito. Había decidido convertirme en el faro de Alejandra, su guía en medio de la tempestad que era su madre. Lorena había salido de nuevo, con ese vestido rojo que parecía gritar su deslealtad. Esta vez no se molestó en dar excusas, simplemente dejó una nota diciendo que volvería tarde. Pedro, atrapado en su rutina de trabajo interminable, no notaba nada, pero yo sí. Cada vez que Lorena dejaba a Alejandra a mi cuidado, veía en los ojos de la niña una mezcla de alivio y tristeza. Me buscaba como un náufrago busca la orilla, y yo, con mis caricias torpes y mis cuentos improvisados, intentaba ser su refugio. Esa mañana, mientras paseábamos por la Plaza de las Flores, con los puestos de claveles y rosas llenando el aire de perfume, Alejandra me tomó de la mano. Abuela, ¿por qué mamá siempre está enfadada? Su voz era un susurro, como si temiera que las palabras pudieran romper algo. Me detuve frente a un puesto de pescado fresco, el olor a mar mezclándose con mi propia inquietud. A veces, cariño, las personas están tan perdidas que descargan su dolor en los demás, respondí, acariciando sus rizos, pero en mi corazón la verdad era más afilada. Lorena no estaba perdida, estaba eligiendo abandonar a su hija. Esa tarde,
Mientras Alejandra jugaba en el patio, tomé una decisión arriesgada. Revisé el bolso de Lorena olvidado en el sofá. Mis manos temblaban mientras sacaba su teléfono móvil, un objeto que ella protegía como un tesoro. No sabía mucho de tecnología, pero sí lo suficiente para buscar mensajes. Y allí estaban, conversaciones con un tal Javier, llenas de promesas y encuentros clandestinos en bares de la calle Peña Herbosa. Cada palabra era una puñalada, no solo por la traición a mi hijo, sino por el descuido hacia Alejandra. Guardé el teléfono con cuidado, pero tomé nota mental de cada detalle. El mar visible desde la ventana parecía aplaudir mi valentía con sus olas inquietas. Esa noche, mientras preparaba migas con chorizo para la cena, recordé un episodio de mi pasado. Cuando tenía 30 años, Antonio y yo enfrentamos rumores en el barrio sobre una supuesta aventura suya. Fue doloroso, pero él me miró a los ojos, con el mar de fondo, y juró que nunca me traicionaría. Y no lo hizo. Ahora, viendo a Pedro cegado por Lorena, sentía una mezcla de pena y rabia. Él merecía saber la verdad, pero aún no era el momento. Primero, debía proteger a Alejandra. Al día siguiente me reuní con Carmen en una cafetería cerca de la Catedral de Santander. El aroma a café recién molido y el murmullo de los clientes me dieron un extraño consuelo. Le conté lo que había encontrado en el teléfono de Lorena. Carmen, con su sabiduría curtida por los años, me miró con seriedad. Martina, esto es grave, pero debes ser cuidadosa. Si vas a enfrentarla, necesitas pruebas sólidas y un plan para Alejandra. Sus palabras eran un ancla, y el mar al otro lado de la calle me recordaba que la resiliencia no era solo soportar, sino actuar. Decidí que empezaría a documentar cada ausencia de Lorena, cada descuido hacia la niña. El faro que bordaba esa noche brillaba más fuerte en mi imaginación, y supe que, aunque la tormenta rugiera, yo no me rendiría. La brisa del Cantábrico soplaba fuerte esa mañana, agitando las sábanas que colgaba en el tendedero del patio. El olor a sal y algas impregnaba el aire, y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas de la playa de Mataleñas parecía un latido constante, como si el mar supiera de mi lucha y me empujara a seguir. Mis manos, ásperas por años de trabajo, sujetaban las pinzas con firmeza, pero mi mente estaba en otra parte. Cada día que pasaba, el peso de los secretos de Lorena se volvía más insoportable, y la necesidad de proteger a Alejandra crecía como una marea alta. Había comenzado a llevar un diario, escondido entre las páginas de un viejo libro de recetas que Lorena nunca tocaría. En él anotaba cada detalle, las horas en que Lorena salía sin explicación, las veces que dejaba a Alejandra sin comida preparada, los momentos en que la niña llegaba del colegio con los ojos rojos de tanto esperar a su madre. Cada palabra escrita era un acto de rebeldía, una forma de reclamar mi voz en una casa donde solo se escuchaban los gritos de Lorena. Pero también era un riesgo. Si ella lo encontraba, su furia sería implacable. Una tarde, mientras caminábamos por el paseo de Pereda, Alejandra me señaló un barco que se alejaba hacia el horizonte. Abuela, ¿a dónde van los barcos cuando se pierden en el mar? Su pregunta, inocente, me atravesó como una lanza. Me agaché a su altura, sintiendo el calor de su mano pequeña en la mía. No se pierden, mi amor. Siempre encuentran su camino, aunque las olas sean fuertes. Pero mientras hablaba, miraba el Cantábrico, sus aguas grises reflejando mi propio temor. ¿Y si no encontraba el camino para salvarla? Esa noche, mientras Lorena estaba fuera otra vez, me atreví a dar un paso más. Con el corazón latiendo como tambores, saqué una foto con mi viejo teléfono móvil de una nota que Lorena había dejado en la cocina. Volveré a medianoche. No me esperes. La guardé junto con otras pruebas. Un recibo de un bar en la calle del Sol, un mensaje que Alejandra me había mostrado sin querer, donde Lorena le decía que no la molestara mientras estaba ocupada. Cada pedazo de evidencia era una ola más que construía mi caso, pero también un recordatorio de lo frágil que era mi posición. Si Pedro se enteraba antes de tiempo, podría culparme a mí, no a ella. El domingo llevé a Alejandra a la playa del Sardinero. Mientras ella corría tras las olas con su risa llenando el aire, me senté en la arena, sintiendo los granos fríos bajo mis dedos. Recordé mi propia infancia, cuando mi madre me llevaba a esa misma playa, sus manos callosas sosteniendo las mías mientras me enseñaba a no temer al mar.
Ahora, a mis 58 años, sentía que estaba traicionando a Alejandra al permitir que Lorena la descuidara, pero también sabía que necesitaba aliados. Carmen me había presentado a una abogada, Sofía, que trabajaba en un despacho cerca de la Plaza Porticada. Es discreta y conoce casos como el tuyo, me había dicho Carmen, con una mirada que mezclaba esperanza y advertencia. Esa semana me reuní con Sofía en una cafetería frente al mar. El aroma a torrijas recién hechas flotaba en el aire y el murmullo de las olas nos envolvía como un secreto compartido. Le conté todo, el desprecio de Lorena, el abandono de Alejandra, las pruebas que había reunido. Sofía, con su cabello recogido y unos ojos que parecían ver más allá de mis palabras, tomó notas. Martina, esto es suficiente para empezar, pero debes estar preparada. Esto romperá tu familia. Sus palabras fueron un golpe, pero el mar con su constancia me dio valor. Asentí, sintiendo el peso de mi decisión. Por Alejandra valía la pena. El sol se deslizaba hacia el horizonte, tiñendo el Cantábrico de un naranja profundo que parecía arder en las aguas. Desde la ventana de mi cuarto, veía las olas romper contra las rocas del paseo marítimo, su furia contenida reflejando la tormenta que crecía en mi interior. Habían pasado semanas desde mi reunión con Sofía, y cada día que pasaba sentía el peso de mi secreto como una ancla en el pecho. Mi diario, escondido en el libro de recetas, ya tenía páginas llenas de anotaciones, fechas, horas, descuidos de Lorena, pero también estaba lleno de mis propios temores, escritos en la penumbra de la noche, cuando el rumor del mar era mi único consuelo. Lorena se volvía más descuidada, o quizás más arrogante. Sus salidas eran ahora casi diarias y sus excusas cada vez más vagas. Una noche, mientras Alejandra dormía, la escuché hablar por teléfono en el patio, su voz baja, pero cargada de una dulzura que nunca usaba con nosotros. No, amor, no puedo quedarme más tiempo. La vieja está siempre vigilando, dijo, y su risa cortó el aire como un cuchillo. La vieja era yo. Me quedé inmóvil en la sombra del pasillo, con las manos apretadas contra el marco de la puerta, sintiendo cómo la rabia y la humillación se mezclaban con el aroma salado que entraba por la ventana. Al día siguiente, llevé a Alejandra al Parque de las Llamas. Sus risas mientras corría entre los árboles eran un bálsamo, pero también un recordatorio de lo que estaba en juego. Mientras ella jugaba, me senté en un banco y saqué mi cuaderno, anotando una nueva evidencia. Lorena había olvidado recoger a Alejandra del colegio el día anterior, dejándola esperando bajo la lluvia hasta que una maestra me llamó. La niña, empapada y temblando, no dijo nada, pero sus ojos me lo contaron todo. Cada descuido de Lorena era una grieta más en mi paciencia, pero también en mi corazón. ¿Cómo podía una madre ignorar así a su hija? Esa tarde, mientras bordábamos un nuevo diseño, una ola rompiendo contra una roca, recordé un momento de mi pasado. Cuando Pedro era niño, yo trabajaba largas horas en una tienda de telas para mantenernos a flote tras la muerte de mi padre. Una vez, llegué tarde a recogerlo y lo encontré sentado en la acera, con los ojos llenos de lágrimas. Juré nunca volver a fallarle. Ahora, viendo a Alejandra sufrir el abandono de Lorena, sentía que estaba fallando de nuevo, no a mi hijo, sino a mi nieta. Pero esta vez no me quedaría de brazos cruzados. Decidí confrontar a Pedro. Fue una noche de tormenta, con el mar rugiendo como si quisiera irrumpir en la casa. Lo esperé en la sala, con una taza de café que se enfriaba en mis manos. Cuando entró, agotado tras un día en la oficina, sus ojos cansados me miraron con sorpresa. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó dejando su maletín en el suelo. Las palabras se atoraron en mi garganta, pero el mar, con su fuerza, me dio valor. «Pedro, hay cosas que debes saber sobre Lorena», comencé, mi voz temblando. Le conté lo esencial, las salidas, el amante, el abandono de Alejandra, pero no le mostré las pruebas. Aún no. Sus ojos se oscurecieron y por un momento temí que me culpara. «Mamá, no puedo creer esto sin pruebas», dijo, su voz rota. «Dame tiempo». Asentí, pero en mi corazón supe que el tiempo se agotaba. Esa noche, mientras el Cantábrico rugía bajo la lluvia, me prometí a mí misma que no descansaría hasta que Alejandra estuviera a salvo. El mar con su furia era mi aliado y yo, Martina, estaba lista para enfrentar la tormenta que se avecinaba.
La lluvia golpeaba las ventanas como si el Cantábrico quisiera entrar en la casa, su rugido mezclándose con el latido acelerado de mi corazón. Había pasado una semana desde mi conversación con Pedro, y sus palabras, «Dame tiempo», resonaban en mi mente como un eco traicionero. Tiempo. ¿Cuánto tiempo podía permitir que Alejandra sufriera el descuido de su madre? Sentada en mi mecedora con la aguja atravesando la tela para formar un horizonte marino, sentía que cada puntada era un paso hacia la batalla que se avecinaba. El olor a humedad y sal que entraba por la ventana abierta me envolvía, recordándome que el mar nunca se rinde y yo tampoco lo haría. Lorena, ajena a mi vigilancia, seguía con sus rutinas. Sus salidas nocturnas eran ahora descaradas y su desdén hacia mí más cortante. Una mañana, mientras preparaba el desayuno de Alejandra, me lanzó una mirada venenosa. «Martina, no sé cómo soportas vivir así, siempre metida en esta casa como un mueble viejo». Sus palabras, dichas con una sonrisa cruel, fueron un latigazo, pero no respondí. En cambio, apreté la cuchara con la que removía la avena, imaginando el día en que su arrogancia se estrellaría contra la verdad. Esa tarde, llevé a Alejandra a la playa de la Magdalena. El viento frío del Cantábrico levantaba la arena y ella, con su chaqueta azul, corría hacia las olas riendo como si el mundo aún fuera un lugar seguro. Me senté en una roca, sintiendo su superficie áspera bajo mis manos y saqué mi cuaderno. Anoté un nuevo incidente. Lorena había olvidado el cumpleaños de Alejandra. La niña, con una mezcla de resignación y esperanza, me había preguntado si su madre vendría a casa para soplar las velas. Tuve que mentirle, diciendo que Lorena estaba ocupada con algo importante, pero en mi corazón la ira crecía como una marea alta. Decidí que era hora de actuar. Con la ayuda de Carmen contacté a Sofía nuevamente. Nos reunimos en una pequeña taberna cerca del Puerto Chico, donde el aroma a sidra y pescado frito llenaba el aire. Sofía revisó mis notas y las fotos que había tomado. «Martina, esto es suficiente para demostrar abandono», dijo. Su voz firme pero cálida. «Podemos solicitar la custodia temporal de Alejandra, pero debes estar preparada para lo que vendrá. Lorena no se quedará de brazos cruzados, y Pedro podría no apoyarte». Sus palabras eran un viento frío, pero el mar visible desde la ventana me recordaba que la resiliencia nace en los momentos más duros. Asentí, sintiendo un nudo en el estómago, pero también una chispa de esperanza. Esa noche, mientras bordaba bajo la luz tenue de mi lámpara, recordé un momento de mi vida con Antonio. Una vez, durante una tormenta en el Sardinero, él me abrazó bajo la lluvia, sus manos cálidas contra mi piel helada, y me dijo: «Martina, el mar no se rinde y nosotros tampoco». Ahora, sola en mi cuarto, sentía su presencia en el rumor de las olas. Por él, por Alejandra, por mí, decidí seguir adelante. Al día siguiente, Sofía presentó una solicitud formal al juzgado, citando el abandono emocional y físico de Alejandra por parte de Lorena. Fue un paso irreversible, como lanzarse a las aguas turbulentas del Cantábrico. Cuando Pedro se enteró, su reacción fue un torbellino. «Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto sin consultarme?», gritó, sus ojos llenos de dolor y confusión. Intenté explicarle, pero él salió de la casa, dejando un silencio pesado. Lorena, al saberlo, me enfrentó con una furia que hizo temblar las paredes. «¡Vieja entrometida! ¡No tienes derecho!», gritó, su rostro rojo de rabia. Pero yo, con el mar rugiendo en mi alma, me mantuve firme. «Por Alejandra lo haré todo», respondí, mi voz baja pero inquebrantable. El Cantábrico, allá afuera, parecía asentir. El Cantábrico rugía con una furia que parecía eco de mi propia alma, sus olas estrellándose contra el malecón del Paseo de Pereda, como si quisieran derribar las murallas que Lorena había construido a mi alrededor. Los días posteriores a la solicitud de custodia fueron un torbellino de silencios y enfrentamientos. Pedro apenas me hablaba, sus ojos cargados de un dolor que me partía el corazón. Lorena, por su parte, había desatado una guerra fría en la casa. Sus miradas eran dardos envenenados, y cada palabra que me dirigía estaba impregnada de un desprecio que olía a jazmín rancio, como su perfume. Pero yo, Martina, no me doblegaba. El mar, con su constancia, me recordaba que las tormentas pasan, pero la fuerza permanece. Una mañana,
mientras caminaba con Alejandra por la plaza de Cañadío, el aire fresco cargado del aroma a café y bollos recién horneados, noté algo nuevo en la niña. Sus pasos eran más lentos, su mirada más perdida. «Abuela, ¿por qué mamá y papá están tan enfadados?», preguntó apretando mi mano. El peso de su inocencia me aplastó. Me detuve junto a un puesto de flores, el perfume de los claveles mezclándose con el salitre del mar, y me agaché para mirarla a los ojos. «A veces, cariño, los adultos necesitamos resolver cosas complicadas, pero tú no tienes la culpa y siempre estaré aquí». Sus ojos brillaron con lágrimas, pero asintió, confiando en mí como en un faro en la niebla. Esa tarde, mientras bordaba un diseño de gaviotas volando sobre el mar, recibí una llamada de Sofía. «Martina, el juzgado ha fijado una audiencia para la próxima semana. Necesitamos preparar tu testimonio y el de Alejandra. También he contactado con una trabajadora social que evaluará la situación de la niña». Sus palabras eran un rayo de luz, pero también un recordatorio del abismo al que me enfrentaba. Si ganaba, Alejandra estaría a salvo, pero perdería a Pedro, al menos por un tiempo. Si perdía, Lorena podría alejar a la niña de mí para siempre. El mar, visible desde mi ventana, parecía contener el aliento, sus olas más suaves, como si me pidiera calma. Decidí buscar más apoyo. Fui al mercado de la Esperanza, donde el bullicio de los vendedores y el olor a pescado fresco me anclaban a la realidad. Allí me encontré con Rosa, una vendedora de frutas que conocía desde hacía años. Sus manos, ásperas como las mías, me ofrecieron una manzana mientras escuchaba mi historia. «Martina, eres más fuerte de lo que crees. Esa víbora de tu nuera no sabe con quién se ha metido», dijo con una sonrisa pícara. Su apoyo, aunque sencillo, fue un soplo de aire fresco. Me dio el coraje para seguir recopilando pruebas. Fotos de Alejandra sola en casa, notas de la escuela sobre su tristeza, incluso un mensaje de texto que Lorena me envió por error destinado a su amante, lleno de promesas subidas de tono. La noche antes de la audiencia no pude dormir. Me senté en el balcón, con el Cantábrico extendiéndose ante mí como un lienzo infinito. El olor a sal y el sonido de las olas me envolvían, y recordé a Antonio, su risa resonando en las noches de verano en el Sardinero. «Martina, el mar siempre encuentra su camino», me había dicho una vez, sus dedos rozando mi mejilla con una suavidad que aún sentía. Ahora, con el peso de la batalla sobre mis hombros, sus palabras me dieron fuerza. Bordé una última puntada en mi tela, un faro brillando en la oscuridad, y supe que estaba lista. Por Alejandra, por mí, enfrentaría a Lorena y al mundo entero si fuera necesario. La sala del juzgado olía a madera vieja y a papel polvoriento, un contraste áspero con el aroma salado del Cantábrico que aún llevaba en la piel. Me senté en una silla dura, con las manos apretadas en el regazo, sintiendo el roce áspero de mi falda contra mis dedos. Frente a mí, Lorena estaba impecable, su vestido negro ajustado y su cabello brillante, como si la elegancia pudiera ocultar su negligencia. Sus ojos verdes me lanzaban dagas, pero yo, Martina, sostenía su mirada, con el mar rugiendo en mi alma. Alejandra no estaba presente. La trabajadora social había insistido en protegerla de la audiencia, pero su ausencia era un peso que cargaba en el pecho. Sofía, a mi lado, revisaba sus notas con calma. «Martina, mantén la compostura. Las pruebas son sólidas», susurró, su voz como un ancla en la tormenta. El juez, un hombre de rostro severo, escuchó primero el testimonio de Lorena. Habló con una dulzura fingida, describiéndose como una madre abnegada, atrapada por las exigencias de la vida. «Mi suegra siempre ha querido controlar todo», dijo, su voz temblando con una emoción que no le creía. «Ella inventa estas acusaciones para separarme de mi hija». Cada palabra era un golpe, pero el recuerdo del Cantábrico, con sus olas incansables, me mantenía firme. Cuando llegó mi turno me levanté, sintiendo el suelo frío bajo mis pies. Hablé de Alejandra, de sus ojeras, de sus dibujos tristes, de las veces que la encontré sola, esperando a una madre que nunca llegaba. Presenté mi diario, las fotos, los mensajes. La trabajadora social confirmó mis palabras, describiendo el abandono emocional de la niña. Pedro, sentado al fondo, no me miraba, su rostro pálido como la arena del Sardinero en invierno. El silencio en la sala era pesado.
roto solo por el eco lejano del mar que imaginaba en mi cabeza. Días después, el juez falló a mi favor. La custodia temporal de Alejandra me fue otorgada, con la condición de que Lorena demostrara un cambio en su comportamiento para recuperarla. Fue un momento de victoria, pero también de ironía amarga. Lorena, la mujer que me había llamado vieja inútil, había perdido por su propia arrogancia. Cuando se lo comunicaron, su rostro se descompuso y por un instante vi en sus ojos un destello de vulnerabilidad, pero no sentí lástima. El mar no se compadece de las rocas que intenta erosionar. La transición no fue fácil. Pedro, destrozado por la verdad sobre Lorena, se mudó a un apartamento cerca del Puerto Chico, dejando la casa en un silencio sepulcral. Alejandra, ahora bajo mi cuidado, se aferraba a mí como a un salvavidas. La llevé a la playa de la Magdalena, donde el Cantábrico brillaba bajo el sol de la tarde. Mientras ella jugaba con las conchas, sus risas eran un eco de esperanza. Pero en mi corazón sabía que la batalla no había terminado. Lorena no se rendiría y Pedro aún necesitaba sanar. Esa noche, mientras bordaba un diseño de olas suaves, conocí a Juan. Fue en una exposición en el Centro Botín, donde Carmen me había convencido de mostrar mis bordados. Juan, un hombre de 60 años con ojos amables y manos que olían a madera pulida, se acercó a mi obra. «Tus puntadas cuentan historias», dijo, su voz grave resonando como el mar en calma. Su mirada cálida y directa despertó en mí algo que creía olvidado. Por primera vez en años sentí que alguien me veía, no como una abuela o una sirvienta, sino como Martina. El Cantábrico, allá afuera, parecía susurrar que la vida aún tenía sorpresas para mí. El Cantábrico se extendía ante mí como un lienzo infinito, sus olas plateadas bajo la luz de la luna mientras caminaba por el paseo de Pereda. El aire fresco llevaba el aroma salado del mar, mezclado con el perfume de los jazmines que crecían en los jardines cercanos. Habían pasado meses desde la audiencia y mi vida había cambiado de maneras que nunca imaginé. Alejandra, ahora a mi cuidado, florecía como una flor que por fin recibe luz. Pero la sombra de Lorena aún acechaba y el silencio de Pedro era una herida que no sanaba. Sin embargo, la presencia de Juan, como un faro inesperado, comenzaba a iluminar los rincones oscuros de mi alma. Alejandra se adaptaba a su nueva rutina. Cada mañana la llevaba al colegio, su mano pequeña en la mía mientras cruzábamos las calles empedradas de Santander. Sus risas, antes tan escasas, ahora llenaban la casa, y sus dibujos, que una vez mostraban soledad, ahora tenían colores vivos, el mar, el sol, una abuela con una sonrisa. Pero Lorena no se había rendido. Me llegaban mensajes suyos, algunos suplicantes, otros llenos de veneno, exigiendo ver a Alejandra. «No tienes derecho a quitármela», escribió una vez, su tono tan cortante como el viento invernal del Cantábrico. Yo, con la ayuda de Sofía, mantenía las visitas supervisadas, pero cada encuentro era una prueba de mi resistencia. Una tarde, mientras paseábamos por la playa del Sardinero, Alejandra me sorprendió. «Abuela, quiero escribir algo para el colegio. Sobre alguien importante», dijo, sus ojos brillando como el mar al atardecer. «Puedo escribir sobre ti». El calor de sus palabras me envolvió y asentí, incapaz de hablar. Días después, en un acto escolar en el Paraninfo de la Magdalena, Alejandra leyó su texto ante un público de padres y maestros. «Mi abuela Martina es mi segunda madre», dijo, su voz clara y firme. «Ella me enseñó que el amor es más fuerte que cualquier tormenta». El aplauso resonó y un video del discurso, grabado por una maestra, se volvió viral en las redes de Santander. La ironía era dulce. Lorena, que me había tratado como un estorbo, ahora veía cómo el mundo celebraba mi vínculo con su hija. Juan se convirtió en una presencia constante. Nos encontrábamos en el Centro Botín o en pequeñas tabernas cerca del Puerto Chico, donde el olor a sidra y el murmullo del mar nos acompañaban. Sus manos, fuertes pero suaves, rozaban las mías al pasar un vaso de vino, y su risa, profunda como el Cantábrico en calma, despertaba en mí una chispa que creía apagada. Una noche, mientras caminábamos por la playa de Mataleñas, con la arena fría bajo nuestros pies, me tomó de la mano. «Martina, no eres invisible. Eres un océano entero», dijo, sus ojos buscando los míos bajo la luz de la luna.
El roce de su piel, cálido y firme, fue un recordatorio de que, a mis 58 años, aún podía sentir el fuego de la vida. Pero Lorena no se rendía. Una mañana apareció en la casa, su rostro pálido y sus ojos encendidos de rabia. «Esto no termina aquí, Martina», dijo, su voz temblando. «Alejandra es mía». El mar, visible desde la ventana, parecía rugir en mi defensa. Respondí con calma, pero con la fuerza de las olas. «Alejandra merece amor, no promesas vacías». Su partida dejó un silencio pesado, pero también una certeza. Había ganado una batalla, pero la guerra seguía. El Cantábrico, con su constancia, me susurraba que mi fuerza no estaba en pelear, sino en construir un hogar para Alejandra y quizás, con Juan, un nuevo comienzo para mí. El Cantábrico brillaba bajo el sol de la mañana, sus aguas calmas reflejando un cielo sin nubes, como si el mar hubiera decidido darme un respiro. Me senté en un banco del Paseo de Pereda, con Alejandra a mi lado, comiendo un helado de limón que goteaba sobre sus dedos. Su risa, clara como el repique de las campanas de la Catedral de Santander, llenaba el aire, y por primera vez en años sentí que el peso en mi pecho se aligeraba. Habían pasado casi 2 años desde la audiencia, y mi vida, como las olas del mar, había encontrado un nuevo ritmo. Lorena, tras meses de amenazas y visitas supervisadas, había desaparecido de nuestras vidas. Supimos por Pedro que se había mudado a otra ciudad, quizás con su amante, dejando atrás un rastro de promesas rotas. Pedro, aún herido, comenzaba a sanar. Había vuelto a hablarme, primero con cautela, luego con un cariño que me recordaba al niño que corría por la playa del Sardinero. «Mamá, gracias por cuidar de Alejandra», me dijo una tarde, sus ojos húmedos mientras el mar susurraba a lo lejos. Su gratitud fue un bálsamo, pero fue Alejandra quien me dio el verdadero propósito. Ella, ahora de 9 años, había crecido en confianza. Sus dibujos llenaban las paredes de mi cuarto, cada uno un testimonio de su felicidad. En la escuela, se había convertido en una líder, organizando actividades para los niños más pequeños. Su discurso viral seguía siendo tema en Santander, y a veces, mientras paseábamos por el Mercado de la Esperanza, desconocidos me detenían para felicitarme. «Eres la abuela de la que todos hablan», decía una vendedora, ofreciéndome un puñado de naranjas. Yo sonreía, pero en mi corazón sabía que no era solo una abuela, era Martina, una mujer que había transformado el dolor en un legado de amor. Juan se convirtió en mi ancla. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la playa de la Magdalena, con el Cantábrico como testigo y Alejandra llevando las flores. Su mano firme y cálida sostuvo la mía mientras el viento marino nos envolvía, y su promesa: «Martina, contigo el mar siempre estará en calma», fue un eco de la libertad que había encontrado. Mis bordados, ahora expuestos en pequeñas galerías de Santander, contaban mi historia. Faros, olas, gaviotas, cada puntada un símbolo de resiliencia. Parte de las ganancias las doné a una fundación para abuelas que cuidaban de sus nietos, un legado para que otras mujeres encontraran su voz. Esa tarde, mientras Alejandra corría por el paseo, persiguiendo gaviotas, me detuve a mirar el mar. Sus aguas, tranquilas y profundas, reflejaban mi viaje, de la humillación a la fuerza, del silencio a la creación. Toqué el anillo que Juan me había dado, su metal frío contra mi piel, y sentí que Antonio, desde algún lugar, sonreía. El Cantábrico, con su constancia, me había enseñado que la libertad no es solo sobrevivir, sino renacer. Por Alejandra, por mí, había construido un hogar donde el amor era más fuerte que cualquier tormenta.